Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este nuevo video de reflexión bíblica que toca lo más profundo del alma. Soy Don Mateo, su servidor en la Palabra de Dios, y hoy les traigo una historia que estremecerá su fe y les mostrará el poder incomparable de nuestro Señor Jesucristo. Antes de sumergirnos en las aguas turbulentas de esta historia, quiero pedirte algo con todo mi corazón. Si tienes fe en Dios y crees en su infinito poder, te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal. Dejes tu like en este video como testimonio de tu fe y comentes desde qué ciudad o país estás recibiendo esta bendición. No es casualidad que estés viendo este video hoy. Dios tiene un propósito para ti, y tu participación abrirá las puertas para que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre ti, tu familia y todos tus seres queridos. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo la palabra de Dios con miles de almas que necesitan escuchar estas verdades transformadoras. Hoy viajaremos a las costas de Gadara, donde presenciaremos uno de los encuentros más dramáticos y reveladores del ministerio de Jesús. Una batalla que nos enseñará sobre el poder de Cristo sobre las fuerzas de la oscuridad y nos confrontará con la pregunta que todos debemos responder. ¿Qué elegimos cuando la luz divina se encuentra con nuestras propias tinieblas, la tormenta? El preludio del milagro. Imagina conmigo una noche oscura en el mar de Galilea. El cielo, antes cubierto de estrellas, ahora está envuelto en nubes amenazantes que ocultan hasta la más mínima luz. Las olas, normalmente gentiles como caricias sobre la barca, ahora se levantan como monstruos enfurecidos, golpeando con violencia la pequeña embarcación donde Jesús y sus discípulos intentan cruzar hacia la otra orilla. Pedro, Andrés, Santiago y Juan, pescadores curtidos por años en ese mismo lago, hombres que conocían cada humor y capricho de esas aguas como la palma de su mano, ahora sienten un miedo que les hiela la sangre. Esta no es una tormenta ordinaria. Es como si las mismas puertas del abismo se hubieran abierto bajo ellos. El agua inunda la barca, amenazando con hundirla en cualquier momento. Los discípulos luchan desesperadamente, con los músculos ardiendo, tratando de mantener el control. Sus rostros, iluminados ocasionalmente por los relámpagos, revelan el terror que los consume. «¡Maestro, no te importa que perezcamos!», gritan con desesperación, volviéndose hacia la popa de la barca, donde para su asombro y quizás indignación, Jesús duerme tranquilamente con la cabeza recostada sobre un cabezal, como si estuviera en la más plácida de las noches. ¿Cómo puede dormir en medio de tal caos? ¿Acaso no siente el peligro? ¿No le importa el destino de sus seguidores? Lo despiertan con urgencia, tal vez sacudiendo su hombro con más fuerza de la necesaria. Y entonces, hermanos y hermanas, ocurre algo que cambiaría para siempre la comprensión que estos hombres tenían de su Maestro. Jesús se levanta con la dignidad de un rey, sin prisa, pero con autoridad absoluta. Sus ojos, que momentos antes estaban cerrados en reposo, ahora contemplan la furia de los elementos como quien observa a un niño malcriado en medio de un berrinche. Y entonces pronuncia palabras que resuenan por encima del rugido de los vientos y el estruendo de las olas. «¡Paz! ¡Cállate!». No son súplicas al cielo. No son oraciones elevadas a un poder superior. Son órdenes directas a la creación misma, pronunciadas con la autoridad del que la formó con sus propias manos. En un instante, hermanos, en un solo instante, el viento cesa como si nunca hubiera soplado. Las olas, que momentos antes se alzaban amenazantes, se aplanan como un espejo bajo la luz de la luna que ahora brilla en un cielo despejado. Un silencio profundo, casi sobrenatural, envuelve el mar y la barca. Los discípulos, empapados y agotados, se miran unos a otros con ojos desorbitados. El miedo a la tormenta ha sido reemplazado por un temor reverencial aún mayor. Sus labios tiemblan, pero no por el frío, sino por la pregunta que ahora surge desde lo más profundo de sus almas. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? En Marcos 4:1, esta pregunta queda grabada como testimonio eterno del poder divino de Jesús. El mismo poder que separó las aguas en el principio de la creación, ahora se manifestaba en este hombre que comía, bebía y caminaba entre ellos. Este milagro, hermanos y hermanas, era solo el preludio de una jornada extraordinaria. Lo que estaba por suceder en las costas de Gadara revelaría aún más el poder inconmensurable de nuestro Salvador,
y pondría a prueba no solo a los discípulos, sino a todos los que presenciarían los eventos por venir. Llegada a tierra extraña. Al amanecer, con los primeros rayos del sol tiñendo de dorado las aguas ahora tranquilas, la barca toca la orilla rocosa de Gadara, una región de la Decápolis, al este del mar de Galilea. El crujido de la madera contra las piedras rompe el silencio de la mañana mientras los discípulos, todavía conmovidos por los eventos de la noche anterior, aseguran la embarcación. Este no era territorio judío, queridos hermanos. Estaban pisando una tierra extraña, dominada por costumbres paganas y prácticas que cualquier seguidor fiel de la ley de Moisés consideraría abominables. En las colinas cercanas, grandes manadas de cerdos pastaban libremente bajo la vigilancia de sus cuidadores. Animales considerados impuros según Levítico 11:7 y Deuteronomio 14:8, cuyo contacto contaminaría a cualquier israelita observante. El aire mismo parecía diferente aquí. El aroma a incienso proveniente de los templos dedicados a Zeus, Artemisa y otras deidades paganas se mezclaba con los olores del mercado donde comerciantes griegos y romanos intercambiaban bienes de tierras lejanas. Los sonidos de una lengua extraña, el tintineo de monedas romanas y el murmullo constante de una cultura profundamente alejada de las tradiciones judías envolvían a los recién llegados. Pedro, con su sencillez de pescador, tal vez miró inquieto a los cerdos que pastaban abiertamente, un recordatorio palpable de cuán lejos estaban de casa. Juan, el discípulo reflexivo, probablemente sintió una profunda incomodidad, preguntándose por qué su maestro, el Mesías judío, había elegido traerlos a un lugar tan ajeno a su fe. Para los discípulos, pisar esta tierra era como entrar en un mundo completamente distinto al suyo, un territorio donde las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob parecían lejanas y olvidadas. El contraste no podía ser más marcado. Habían dejado atrás Galilea, donde la ley de Moisés gobernaba cada aspecto de la vida cotidiana, para entrar en un rincón del mundo donde los dioses de piedra y madera recibían la adoración que solo pertenecía al Dios verdadero. Sin embargo, hermanos y hermanas, observen a Jesús. Mientras sus discípulos vacilan y observan con recelo el entorno pagano, Él avanza con paso firme y propósito, claro. Sus ojos no reflejan disgusto ni juicio, sino una determinación serena que desconcertaría a cualquier fariseo. Su presencia en esta tierra gentil no era un accidente ni un desvío en el plan. Era una señal profética, un anticipo del alcance universal del Evangelio que trascendería todas las fronteras culturales, étnicas y religiosas. Como Pablo escribiría años después en Romanos 10:12, no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los pueblos que le invocan. Bajo la superficie de esta región bulliciosa acechaba una sombra, un terror que atormentaba a los lugareños. Susurros y relatos de hombres poseídos viviendo entre los muertos habían convertido las colinas en un lugar de espanto. Lo que aguardaba a Jesús y sus discípulos en esta tierra de extraños, y por qué aquel que había calmado el mar había elegido esta orilla como su próximo campo de batalla, pronto se revelaría en un encuentro que estremecería los cimientos mismos de la fe. El encuentro con el poseído. Apenas los pies de Jesús tocan la arena de la orilla, un disturbio rompe la quietud de la mañana. Desde la dirección de las tumbas, esas desoladas cuevas excavadas en los acantilados, surge una figura que hiela la sangre de todos los presentes. Un hombre, o lo que quedaba de uno, avanza tambaleándose hacia ellos. Su cuerpo está cubierto de cicatrices profundas y heridas abiertas, algunas recientes y sangrantes, otras antiguas y mal curadas. Su piel, donde no está marcada por lesiones autoinfligidas, tiene un color ceniciento, como si la vida misma se hubiera marchitado en él hace mucho tiempo. Sus ojos son lo más perturbador, arden con un fuego antinatural, una mirada que no es completamente humana, que parece contener dentro de sí un abismo de tormento y maldad. A veces parece que múltiples miradas observan desde esos ojos enrojecidos, como si muchas conciencias habitaran un solo cuerpo. Su cabello está enmarañado con tierra, sangre seca y trozos de lo que podrían ser huesos o piedras. Sus extremidades, delgadas pero sorprendentemente musculosas, muestran los restos de cadenas rotas que cuelgan como macabros brazaletes, evidencia de fallidos intentos por contenerlo. El Evangelio de Marcos nos ofrece un retrato sobrecogedor de esta criatura.
Tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grilletes y cadenas, pero él había roto las cadenas y despedazado los grilletes, y nadie tenía fuerzas para dominarle. Y siempre, de día y de noche, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Marcos 5:3-5. Mateo añade que podría haber habido 2 hombres en tales condiciones, y que su presencia era tan aterradora que los viajeros evitaban completamente la zona. Mateo 8:28. Para los habitantes de Gadara, este hombre era una pesadilla viviente, la encarnación de sus temores más profundos. Habían intentado todo, cadenas, guardias, exilio, pero nada podía contenerlo. Su fuerza sobrepasaba los límites humanos. Su angustia iba más allá de toda comprensión. Las madres acallaban a sus hijos con advertencias sobre el hombre de los demonios que rondaba entre las tumbas, una figura que personificaba los miedos más oscuros de la región. Los discípulos, parados a la sombra de Jesús, debieron sentir que se les revolvía el estómago ante tal visión. Habían presenciado milagros, cojos que caminaban, ciegos que veían, pero esto no era una simple enfermedad. Este era un hombre esclavizado por una fuerza que se burlaba del poder humano, una fuerza que prosperaba en el reino de los muertos. ¿Quién podría enfrentarse a semejante criatura sin retroceder? ¿Quién podría mirar a esos ojos atormentados y no apartarse? Sin embargo, Jesús avanza. Sus pasos son firmes, inquebrantables. Su rostro muestra una expresión que mezcla compasión profunda y resolución absoluta. Los discípulos lo siguen, con el corazón acelerado y la mente luchando con una única pregunta. ¿Qué poder podría posiblemente romper las cadenas de semejante oscuridad? La respuesta estaba frente al hombre, lista para confrontar no solo a un alma atormentada, sino al ejército de maldad que moraba en su interior. La confrontación con la legión. Cuando Jesús se acerca, ocurre algo inesperado. El hombre, cuyo comportamiento había sido salvaje e incontrolable durante años, cae de rodillas ante él. Pero la voz que habla no es la suya. Es una cacofonía, un coro de malicia que raspa su garganta y sale en un tono que no es completamente humano. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Marcos 5:7. Los discípulos se quedan paralizados, conteniendo la respiración. ¿Cómo conocía esta entidad el nombre de Jesús? Más asombroso aún, se dirigía a él con un título reservado exclusivamente para la divinidad, Hijo del Dios Altísimo. Las palabras del demonio hacían eco de una verdad que los propios discípulos apenas comenzaban a comprender. Como Santiago escribiría años después, también los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Estos seres no tenían dudas sobre la identidad de quien estaba frente a ellos. Reconocían en Jesús al Hijo de Dios, al que tenía autoridad sobre ellos, y temblaban ante su presencia. Pero este reconocimiento vino acompañado de una súplica desesperada. No nos atormentes antes de tiempo. Mateo 8:29. Esta extraña petición revelaba que estos espíritus malignos sabían que un día de juicio les esperaba, un destino final de confinamiento y castigo. Temían que Jesús hubiera venido a adelantar ese juicio inevitable. Entonces Jesús, con voz firme pero serena, hace una pregunta que resonaría a través de las edades. ¿Cómo te llamas? La respuesta golpea como un trueno: Legión, porque somos muchos. Marcos 5:9. Una legión. Para la mente romana, una legión era un ejército de aproximadamente 6,000 soldados, una fuerza disciplinada capaz de aplastar ciudades enteras. Esta no era una posesión demoníaca común, no era un espíritu solitario ni una entidad menor. Era una horda, un batallón de oscuridad que se había apoderado del cuerpo, la mente y el alma de este hombre, convirtiéndolo en un recipiente de caos y sufrimiento. Imagina el peso de esa revelación, queridos hermanos. Miles de entidades malignas unidas en su odio, hablando a través de una sola voz quebrada. Miles de voluntades perversas controlando un solo cuerpo. Miles de conciencias oscuras atrapando y torturando un alma humana. Sin embargo, observa lo más asombroso de este encuentro. Ante Jesús, estas fuerzas no desafían ni atacan. Se acobardaban, suplican. Su arrogancia es reemplazada por un miedo visceral, rogando no ser enviados al abismo, el lugar de confinamiento eterno que saben les aguarda. Lucas 8:30. Judas 1:6.
¿Por qué una fuerza así, capaz de despedazar cadenas y aterrorizar a toda una región, tiembla ante un hombre sin ejército, sin armas, sin la pompa del bíceps, poder terrenal? La respuesta residía en lo que veían. No solo un hombre, sino al Hijo de Dios, aquel cuya venida marcaba el principio de su fin, aquel de quien las Escrituras habían profetizado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero mira Juan 3:8. ¿Has considerado alguna vez, hermana, lo que significa estar ante un poder tan grande que hasta las fuerzas más oscuras se estremecen? Los discípulos estaban a punto de presenciar ese poder en acción, una demostración de autoridad divina que cambiaría para siempre su comprensión del reino de Dios, la liberación inesperada. La escena en la orilla de Gadara está cargada de tensión, como si las propias colinas contuvieran la respiración. El hombre poseído por una legión de demonios permanece arrodillado ante Jesús, su cuerpo temblando violentamente. Los demonios, ahora acorralados por la presencia santa del Hijo de Dios, formulan una súplica inesperada. Si nos expulsas, envíanos a esa piara de cerdos que pasta en las colinas. Mateo 8:31. Señalan hacia los miles de animales que se mueven perezosamente por las laderas cercanas, ajenos al drama espiritual que se desarrolla. Los discípulos intercambian miradas confusas. ¿Por qué espíritus capaces de destrozar cadenas buscarían refugio en animales considerados impuros por los judíos? ¿Era una estratagema astuta o un signo de su completa derrota? Jesús inmutable, con los ojos fijos en el rostro contorsionado del hombre, cuya alma era un campo de batalla, escucha la súplica demoníaca. La petición de los demonios flota en el aire como un frágil hilo de desesperación. Entonces, con una voz calma pero absoluta en su autoridad, Jesús pronuncia una sola palabra: id. Mateo 8:32. Los discípulos parpadean incrédulos. Jesús, quien había silenciado una tormenta con una palabra, quien poseía autoridad sobre cielo y tierra, permitía a estos espíritus malignos entrar en una piara de cerdos. Esto no era un acto de debilidad ni un compromiso con el mal. Era una elección deliberada, una estrategia divina que revelaría la verdadera naturaleza de las fuerzas en juego. ¿Por qué Jesús concedió esta petición? La respuesta no está en la negociación, sino en la revelación. Al permitir que los demonios huyeran hacia los cerdos, Jesús no les estaba concediendo libertad. Estaba exponiendo su destructividad para que todos la vieran. El mal, cuando es despojado de su huésped humano, no puede crear, solo puede destruir. Los cerdos, que sumaban miles, eran un lienzo apropiado para esta verdad. A los ojos judíos, ya eran símbolos de impureza, Deuteronomio 14:8. En el plan de Dios, se convertirían en un espejo que reflejara el caos del reino demoníaco. La decisión de Jesús no fue pasiva, fue un acto calculado para demostrar que ninguna fuerza, ni siquiera una legión, podía actuar sin su consentimiento. Este momento hace eco de un principio bíblico más amplio. La soberanía de Dios reina sobre todos los poderes. Como Pablo escribiría más tarde, toda autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada a Cristo. Mateo 28:18. Los demonios no podían huir, luchar ni esconderse a menos que Jesús se lo permitiera. Pero, ¿qué sucedería cuando entraran en los cerdos? ¿Se desvanecería su poder o su malicia? ¿Desataría un espectáculo que sacudiría la región? Los discípulos se prepararon, sintiendo que la batalla estaba lejos de terminar. Tan pronto como Jesús pronunció su palabra de permiso, un temblor recorrió la ladera. La piara de cerdos, miles de animales cuyos lomos erizados cubrían las colinas como una marea oscura, estalló en caos. Con ojos desorbitados y pezuñas golpeando furiosamente el suelo, se lanzaron hacia adelante como impulsados por un látigo invisible. La tierra tembló bajo su peso, un estruendoso rugido de chillidos y pisoteo que ahogaba todo lo demás. Entonces, en un momento que quedó grabado en la memoria de los testigos, toda la manada se precipitó sobre un acantilado, cayendo en las aguas turbulentas del mar. Marcos 5:13. El mar los engulló, sus cuerpos desaparecieron bajo las olas, dejando solo silencio tras su estela. La magnitud del evento fue impresionante. Marcos señala que había alrededor de 2,000 cerdos, un número que dibuja un panorama de catástrofe económica para los pastores de la región. Los discípulos, clavados en el sitio, solo podían mirar atónitos mientras las ondas se extendían por el agua.
Los lugareños que cuidaban la manada, tomados por sorpresa, permanecían inmóviles, sus rostros pálidos por la conmoción. Esta no era una estampida natural. Era obra de la legión desatada en un frenesí de destrucción. Los cerdos, criaturas inocentes, se convirtieron en víctimas involuntarias en un adem